contentas de contarles que en el día de hoy estamos acá en este preciso momento con Mónica y Ana. Ellas son integrantes de Mujeres de Tras la Sierra. Bienvenidas. Bueno, gracias. Gracias por venir. Ambas. Bueno, Gracias por invitarnos. Hacía mucho tiempo que queríamos que estén acá, así que estamos muy contentas de ello. Cuéntenos, para quienes estén escuchando, ¿qué es esto de Mujeres de Tras la Sierra? Bueno, Mujeres Tras la Sierra surge del 3 de junio del año 2015, donde fue la gran marcha a nivel nacional. Y bueno, estábamos un grupo de mujeres y decimos, ¿y ahora cómo seguimos? ¿No? Porque con toda esa energía que había. Y bueno, seguimos reuniéndonos y al principio era un poco autoayuda entre nosotras. Hasta que, bueno, pudimos separarnos de nuestra problemática de cada una y ahí empezamos a escuchar a la sociedad, a querernos acercar con mujeres que habían atravesado o que estaban atravesando una situación de violencia, y ahí nos dimos cuenta que la mujer estaba muy desamparada, que no sabía qué hacer, que llegaba a la comisaría y la sacaban, no le aceptaban la denuncia. Y en el caso particular mío, como lo había vivido, si podía transmitir mi experiencia, ¿no? Como que si estás acompañada es mucho mejor. Y ahí empezamos a acompañarnos, a hacernos conocer, y cada vez fuimos más. Y bueno, y ahora estamos en la parte sobre todo de prevención, de información, hacemos talleres. ¿Qué más hacemos, Ana? Ayúdame, Ana. Y bueno, es poner el cuerpo un poco, ¿no? Y es ir construyéndonos juntas en una forma diferente de pensar las cosas. O sea, las que somos mayorcitas nos criamos en un contexto y que igualmente sigue latente, sigue por debajo de las aguas, traspasando mandatos. Una vez alguien me dijo, los mandatos en realidad son las maldiciones, así que emergen. Y bueno, tratando de decodificar los pensamientos. Y ella dijo nosotros que somos las veteranas, ¿no? Pues somos las más veteranas. Mayorcitas, dije, no veteranas. Bueno, yo digo veteranas. Lo importante que fue conectarnos con gente joven, como ustedes, es decir, porque en el caso mío así me abrió la cabeza en un montón de cosas que yo tenía prejuicios metidos, y darme cuenta como que eso ya no funcionaba, y yo me enriquezco en cada reunión que hacemos, me enriquezco con la gente joven, que son la mayoría son más jóvenes que nosotras. Así que bueno, y estamos en este momento sobre todo abocándonos con el tema de Claudia Carrizo, de Claudia Carrizo, donde nos dimos cuenta en un determinado momento que estaba haciendo falta difusión, es decir, que había difusión, pero que estaba todo desconectado, ¿no? Es decir, una por un lado, otra por el otro. Y lo que más pedía Marcela cuando ella se acercó a la audiencia la semana pasada, que necesitaban que la acompañaran, que había que hacer fuerza, había que hacer energía para poder influenciar, ¿no es cierto? Porque es un tribunal popular, exactamente. Y entonces como que mientras más gente va a haber en la calle o adentro de la audiencia, eso iba a ayudar para que este asesino le den una condena de prisión perpetua. La semana pasada, el día lunes, estuvimos conversando sobre el caso de Claudia Carrizo, pero para quienes se sumen en el día de hoy, nos gustaría que, aunque sea brevemente, nos puedan contar un poquito qué fue lo que pasó con Claudia. Y nombrabas recién, Mónica, a Marcela. Marcela es la hermana de Claudia, con quien vamos a estar hablando en un ratito. Cuéntenos, aunque sea brevemente, para quienes nos estén escuchando. Bueno, Claudia tiene sus hijos Tiene 2 hijos. Luego de separarse, formó una pareja con este hombre, del que luego se separó por cuestiones de violencia.
la venía padeciendo, hasta que en un momento, después de una golpiza brutal, se animó a ir a la policía a hacer la denuncia. Le hacen, ¿cómo se dice? Área de la cautelar y le ponen la restricción. Y creo que tenía un botón antipánico también, y cuando volvía en su casa, ella vive en una zona rural, volvía en su casa en la bicicleta, y se le abalanzó y la apuñaló. Es un caso típico, es decir, no es que esto le pasó a Claudia, es decir, si uno empieza a estudiar y a analizar cómo son los femicidios, son todos casi iguales, es decir, la mujer se anima a hacer la denuncia, el violento eso no lo acepta, esta mujer es mía, entonces si no sos mía, te mato y te mata y no les da ninguna culpa. Recordamos que el caso de Claudia, el femicidio de Claudia, fue el número 19 de los 23 que hubo en el año 2016. Como para que también tengamos una magnitud, esto que vos decís, que no es un hecho aislado, que ocurre y cada vez son más las muertes por femicidios. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Vas a la policía, haces la denuncia y te dicen, no, si no te pegó, andate. O para qué lo vas a hacer, qué le hiciste, y bueno, y después nos matan. Y bueno, y eso fue nuestra mayor motivación en ese momento y sigue siendo acompañamiento, asesoramiento. Es decir, en este momento, en el caso de Claudia, hay unos abogados tremendamente patriarcales, donde te ponen de que, bueno, pobre tipo, ¿no? Es decir, fue criado igual por una mamá buena que lo acudió. La victimización, ¿no? Exactamente, viste, como que muchos creen, pobre tipo, ¿qué le habrá pasado para llegar a matar a una mujer? Y no, son violentos, son malas personas, particularmente yo pienso, y por lo que investigo, no tienen cura, son irrecuperables, es decir, no, aunque hay muchas teorías, pero la mía es esa, son todos de manual, hacen todas las mismas cosas. Y entonces, bueno, en este momento creo que el Valle tenemos que estar presente junto a Marcela, junto a su familia, deschavar a esta justicia tremendamente patriarcal y machista. ¿Y de qué manera podríamos, quienes nos están escuchando, pueden acompañar el pedido de reclamo de justicia por parte de la familia de Carrizo? Una es estar el miércoles, el jueves y el viernes va a haber audiencia en tribunales. Eso seguramente Marcela se los va a explicar cuando hablen con ella. Y es muy importante que haya presencia de gente. Es muy angustiante la situación del juicio. Estar ahí en tribunales es como que vuelve como a revivirse todo aquello que pasó. Y es muy importante estar para la familia acompañados. Entonces es muy importante estar acompañados. En el piso de tribunales, que es en el segundo piso, puede estar cualquiera en una situación de respeto a la situación. Sin hacer ruido. Sin hacer ruido. Pero en la calle justamente se pide todo tipo de expresión, así que convocamos a copleras, bomberos, bomberos no, de bombo. Bomberos y bomberas. Bomberas, todos, mujeres y varones, por supuesto. Yo lo que quería agregar es esta visión, que quiero citarla a Rita Segato, que nos visitó acá, y bueno, sé que ustedes también son seguidoras. Este concepto de la dueñidad. Este concepto de la dueñidad es la que lleva a es mía, la mato. Y hay una cosa en el juicio que se habló, no sé en qué momento, pero ella lo provocó. Esas preguntas insidiosas, ¿no? Como a la chica que la asesinan y entonces dicen, pero llevaba la pollera corta. O sea... algo habrán hecho, ¿no? Siempre algo habrán hecho. Entonces es como reconceptualizar esto de que la mujer en una relación de pareja no es un objeto de deseo, no es aquella cosa o ser que está para satisfacer los deseos de su pareja, sino que es una sujeta.
Entonces, desde ese lugar, desde donde tenemos que entender este tipo de situaciones. Bueno, así que acompañar. Creo que el jueves va a haber una gran marcha cerca de lo que es la casa de ella. Así que bueno, ¿qué más? Cualquier tipo de organizaciones que sean políticas, que pueden ir con sus banderas, con sus pancartas, es decir, mientras más seamos, mejor. Acá las ideologías de cada uno los dejemos de lado y tenemos que estar todos juntos, porque siempre vamos a tener diferencias en cómo encarar las cosas, pero acá esto nos une, así que para mí el miércoles, el jueves y el viernes tenemos que estar ahí presentes. Mujeres Tras la Sierra vamos a estar jueves y viernes, y el miércoles creo que también va a ir una de nuestras compañeras. Y bueno, y supongo que de más organizaciones del Valle, sé que en Villa Dolores la Mesa de Derechos Humanos también se está moviendo bastante con el tema. Y eso con respecto a este caso, es decir, bueno, y esto también es un acompañamiento que como Mujeres Tras la Sierra estamos haciendo, y bueno, y también queremos decirles que nosotras estamos todos los viernes en el Centro de Salud Paulus, acá en Mina Clavero, que está en la calle Rivadavia 510, y que tenemos un número de urgencias, de emergencias, que nos pueden llamar en cualquier momento, que es el 3544-410564. Si no tienen crédito para llamarnos, nos pueden mandar un SMS y nosotros le vamos automáticamente a devolver la llamada, exactamente. Mónica, en el Paulús, ¿en qué horario las pueden encontrar? Los viernes a partir de las 18 y hasta las 20 seguro estamos. A veces nos podemos quedar más, a veces estamos todas, otras veces hacemos algunas guardias. Pero para quienes nos estén escuchando, ¿qué situaciones son las que ustedes reciben? ¿Cuáles son las situaciones que suelen recibir, por si alguna mujer está escuchando en este momento, o mismo un varón que sabe de alguna situación de violencia que esté viviendo alguna mujer? ¿Qué tipos de violencia? Violencia, te diría que hay una. A lo sumo, nosotros usamos un afiche que lo llamamos violentómetro. Desgraciadamente, el máximo es la muerte. Pero hay grados de violencia que en realidad se detectan por la actitud, más allá que por el modo. La actitud es lo que vuelvo a decir que dije antes. El considerar que el otro es un objeto y no un sujeto o una sujeta en este caso. Considerar que la persona que tengo al lado es una persona y que merece respeto y que tengo que respetar su dignidad. Esa es la base. Entonces, cualquier persona que sienta que está menoscabada su dignidad, que recibe un desprecio, una humillación, ahí empieza. Y ahí va creciendo. O sea, puede ser manifestarse de distintas maneras. En realidad, una persona que está angustiada simplemente por una situación de ese tipo nos puede consultar. Nosotros hacemos el acompañamiento desde la conversación hasta poder derivarla a una atención psicológica, alguna ayuda de ese tipo, una contención, o también en la parte legal, que es los derechos que tiene. O sea, lo que es muy importante es saber que gracias a las luchas que han librado las mujeres, se han conseguido derechos. Hay cuestiones que antes eran reclamos y ahora son ley. De hecho, corríjanme si me equivoco, cuando sucedió el caso Carrizo, cuando pasó esto, todavía no existía la figura del femicidio, ¿es así? Legalmente me parece que todavía no estaba incorporada la figura jurídica del femicidio. De hecho está condenado como homicidio agravado, ¿no? Claro, tenía entendido que la figura era esa por esto, de que había sucedido antes de que se incluyera la figura del femicidio. Y las mujeres que más se nos acercan, es decir, muchas veces están en la duda, es decir, les está pasando la situación y no quieren hacer la denuncia. Y bueno, nosotros respetamos esos tiempos, la acompañamos. Hubo veces que nos pasó de que venía una mujer y nos decía que quería hacer la denuncia. Entonces, dentro del relato que hacía esa mujer nos dábamos cuenta
que no hacía falta la denuncia, que estaba viendo el tema desde una perspectiva que no era la adecuada, y bueno, y se lograba el objetivo de que pensara y bueno, o si no, a veces cuando ya hicieron la denuncia y no saben cómo seguir el tema, porque vos hacés la denuncia en la unidad judicial, pero ¿y después cómo lo seguís eso? ¿No? Es decir, si no tenés asesoramiento, no sabés cómo hacerlo y no vas a hinchar en tribunales todos los días, tu caso queda archivado. Y a veces es un acompañamiento para un aspecto más personal, ¿no? De cómo continuar más allá de lo que sucede a nivel legal. Bueno, el cómo sigo después de la denuncia a nivel personal. Y no seguirlo sola. Claro. Porque el tema es muy duro enfrentar cuando estás sola. Es decir, te vienen los miedos y te empiezan las excusas. Uh-huh. Entonces cuando tenés al lado a alguien que te da la mano, aunque sea, ¿viste? No te dice nada, pero la tenés al lado, eso es re importante. Y eso es lo... Sí. Estamos conversando con Mónica y Ana de Mujeres de Tras la Sierra. Estábamos mencionando esto que ellas nos decían, que la violencia contra las mujeres no se limita solamente a la violencia física, también hay violencia psicológica, sexual, económica, mediática, patrimonial. Hay otras formas en que la violencia machista se expresa. Mónica, a mí me gustaría preguntarte, si vos me lo permitís, nos comentabas en un comienzo que vos viviste situaciones de violencia. ¿Qué consejo le darías a una mujer que nos está escuchando en este momento y que está atravesando una situación de violencia? Que se dé bolilla a lo que siente. Es decir, que se haga caso a lo que siente, porque mi experiencia era que yo me daba cuenta, pero decía, no puede ser. Entonces, como que esa intuición que tenemos y compartirlo con alguien, contárselo a alguien, es decir, a una persona, porque cuando te escuchás es diferente a cuando está en tu pensamiento nada más. Es decir, yo jamás en mi edad me hubiera imaginado que me podía pasar una cosa así, yo era la superada, bli, y bueno, no, y sin embargo me pasó. Y tuve la suerte de que entré en un grupo que funcionaba en el dispensario de cura Brochero, donde había diferentes tipos de adicciones. Pero en ese grupo, ahí me empecé a dar cuenta que yo estaba metida en una situación peligrosa de violencia, aunque no me habían pegado, pero que estaba en una situación complicada. Me costó 2 años, pero lo pude hacer. Se puede salir. Sí, pero es muy importante que el profesional te respete los tiempos. También, claro. Eso es fundamental. Lo que yo quería agregar es que como nada es blanco o negro, sino que vivimos en una escala de grises, hay que tomar en cuenta que una relación que se convierte en violenta, tal vez siempre lo fue, pero seguramente siempre hubo una relación amorosa. Entonces, denunciar a alguien, pero me quiere, pero entonces, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Es difícil. Por eso el grupo, como dice Mónica, es muy importante para que te dé esa noción de realidad, esa posibilidad de alejarte de tu situación y verla. Y aceptar, como toda adicción, la recaída. Por eso las mujeres que pasamos por una situación de violencia, vamos y volvemos. Es decir, pasa, porque en cierta forma, es decir, en una situación de violencia hay una adicción a la persona. Es como una dependencia. Es una dependencia, tal cual. Entonces vos le decís que no, pero después te falta eso. Entonces el profesional o el grupo hay que escuchar y respetar los tiempos. Y después hay partes prácticas también, que es la forma de manutención, la vida, una vida donde por ahí la mujer desempeña un rol en la familia que es atender a los hijos y bueno, empieza a tallar el problema económico que es no menor, porque en general cuando sucede esto la mujer queda en un grado de carencia mucho mayor que el varón, porque en general el varón es el que trabaja y el que tiene mayormente el sustento económico. Igualmente se nos han acercado mujeres así, guerreras, luchadoras, que se
se abastecen, ellas son sostén de familia y muchas veces están en situaciones donde justamente no reciben el apoyo económico del varón. Pero de todas formas hay muchísimos condimentos para tener en cuenta en esto. Por eso que nuestro mensaje es: acérquense, las vamos a escuchar, no las vamos a, jamás juzgamos ninguna situación, escuchamos y pueden hablar todo lo que quieran, que aparte es confidencial, es decir, de nosotras no va a salir, es decir, en un pueblo chico esto es complicado. Claro. Pero nosotras respetamos eso a rajatabla y que prueben, que se acerquen y prueben. Lo peor que puede pasar que no les guste, y bueno, ya está, pero no va a pasar más que eso. En ese sentido, es importante saber que en la ley contra la violencia familiar y de género está especificado la importancia de las organizaciones y su interacción con las organizaciones, con las instituciones públicas. O sea, nuestra misión no es solamente, además de ser autoconvocadas y que somos autónomas totalmente, sí. Pero la ley prevé esto. La sociedad requiere darse sus formas de organización autónoma. O sea, no es solo que nos juntamos a hablar de cosas, sino que nos juntamos a hablar de cosas y también estamos amparadas en esa ley. Y lo que yo quiero decirles a ustedes, agradecer, porque ustedes son la voz cantante. Y es muy importante la divulgación. Es fundamental porque, bueno, volviendo a lo que decía Mónica al principio, la prevención se hace a través de la divulgación. Hablar de estos temas, revisarlos, darlos vuelta. ¿Cuáles son las enseñanzas que recibí en mi familia, de mi madre, de la escuela, de la sociedad? Lo mediático, que vos lo llamás violencia mediática, por supuesto que lo es. Bueno, entonces eso solamente se puede superar si uno lo pone en cuestión. Hay que pensar, hay que reflexionar. Y entonces la voz de ustedes es muy importante para eso. Así que muchas gracias. Gracias por el mimo. Una pregunta más que quiero hacerles. Muchas veces las mujeres adultas, cuando vivimos situaciones de violencia, es porque hemos naturalizado situaciones de violencia en nuestros noviazgos. Hemos tenido quizás noviazgos violentos. ¿Ustedes reciben adolescentes, jóvenes que estén viviendo alguna situación de violencia? No, adolescentes no hemos recibido. Siempre son mujeres adultas que ya tienen su familia, que se han separado y han hecho una nueva pareja y esa nueva pareja es violencia. Pero sí, cuando empezamos a escuchar nos damos cuenta que siempre vivieron situaciones de violencia, que en la casa hubo situaciones de violencia, que tuvieron un papá violento, donde una mamá se la bancaba, o hermanos violentos, es decir, que siempre algún contacto con la violencia hay, y eso hay que sacarlo a la luz, es decir, se tienen que dar cuenta de eso. Por eso el acompañamiento después psicológico con los profesionales, ¿no? Sí. Igualmente, sí recibiríamos adolescentes. Sí. De hecho, una de las formas de prevención que hacemos es trabajar en los barrios. Hemos tenido la oportunidad de hacer talleres que en realidad son más que nada para empezar a reflexionar juntas, porque nosotros no nos adjudicamos ningún rol tutelar. Quiero decir, no somos las dueñas de la verdad, no vamos a bajar línea, no vamos a decirles lo que está bien y lo que está mal ni lo que tiene que hacer nadie. Vamos a, bueno, una palabra que ya se usa demasiado, a construir. Pero bueno, ¿cómo se puede decir con términos más sencillos? Vamos a hablar juntas, a pensar juntas. Es muy valioso la reflexión colectiva compartida. Y en esos casos nos ha pasado de que han venido madres con sus hijas adolescentes. Y fue precioso porque además hemos conseguido como la discusión entre madre e hija diciendo, pero vos me decís eso. Y no, pero yo. Entonces todo eso es muy valioso. Se hace, ¿cómo decirte? En el contexto grupal se hace liviano. No son esas cosas personales que se discuten en el contexto de una familia cerrada, sino que es liberador.
Justamente una de estas chicas nos había pedido que fuéramos a alguno de los secundarios del IPEM. No lo hemos concretado todavía, pero está en nuestro plan. Y otro plan que en la tenemos. escuela primaria hemos hecho el taller sí. con títeres. Qué Porque bueno. acá tenemos a Ana, que ella con su teatro espontáneo, gran profesional dentro de ese rubro. Y bueno, ella nos asesoró cómo hacerlo, y con títeres, creo que era un 5º grado, ¿no es cierto? Fue divino porque estaban los papás y estaban los chicos. Entonces los chicos decían cosas de los papás y los papás se ponían mal, y acá Ana sabía cómo manejarlos para dar Qué vuelta a la interesante. cosa. No, fue buenísimo ese taller que hicimos. Fue muy lindo con chicos, porque el chico te lo dice, la mamá. ¿No? Gracias por esa parte. Me tocó lo de lo espontáneo, pero la que nos ayudó maravillosamente fue la China, con sus títeres, sí. y con sus actuaciones. Fue Gran genial. actriz, gran actriz, Gran la actriz, China. totalmente. Y bueno, porque justamente lo que pensábamos es cómo hablar. El tema era hacer un taller de violencia de género en la escuela primaria. Decís, ¿cómo le hablas a los chicos? ¿De qué se habla? Bueno, entonces tratamos de adecuar el instrumento que vamos a usar a la edad apropiada. Y ahora lo que estamos preparando es un taller sobre la menopausia. Qué interesante, qué bueno. Así que Pedido por las mismas Sí. mujeres. Muy Qué bien. bueno. Las mujeres pidieron que quieren un taller sobre menopausia, y nos pareció muy interesante porque, y sí, realmente es una etapa Sí, que sí. hay que tener información Y que saber. está muy cargada de prejuicios. Exactamente. Entonces vamos a tratar de Sí. deconstruir más prejuicios. En esta deconstrucción lingüística ahora también se le llama plenipausia. Mira vos, a ver, contanos cómo Y es porque la eso. menopausia tiende, ¿no? Como a Menos. Y la pleni tiene que ver con la plenitud de esa edad. Y me parece que también está bueno en eso Está de muy empezar a bueno. deconstruir. No Bueno, sabía eso. bueno, Bueno, no sabía, gracias. no, yo tampoco. Mira, eso lo podemos para Qué lindo. implementar en ¿Hay el taller. fecha? No todavía, no, estamos no, por- todavía no. Bueno, Les están avisamos. invitadas para venir y contarnos cuando se Bueno. esté por Buenísimo, lanzar. Sí, buenísimo. claro. Buenísimo. Pero vamos a usar ese término, Plenipausia. plenipausia, me encantó. Queremos volver a decir nuestro número. Por Sí, favor. por favor. Sí, Recordamos sí. entonces, estamos con Ana y Mónica de Mujeres de Tras la Sierra. Nos van a pasar el teléfono de contacto. Pueden encontrarlas en el Paulús los días viernes a partir de las 18 horas. 18 horas. El Paulús queda en la calle Rivadavia, 510 de Mina Clavero. Y nuestro teléfono es 3544 410564. 3544 410564. Si aquella mujer que quiere concurrir vive en Brochero, vive en Nono, ¿puede también acercarse? Sí. La van a recibir. Nosotros recibimos a todo el mundo. No sé lo que dirá el señor Claudio, dejemos el apellido, pero nosotros atendemos a todo el mundo. No Bien. preguntamos dónde vive. Gracias Muchas por gracias. estar, gracias por venir, gracias de parte de todas las mujeres de Tras la Sierra, porque el espacio de ustedes es muy importante para todas las mujeres, que podamos sentirnos acompañadas, alojadas, no criticadas ni juzgadas. Es muy importante, es muy valioso. Agradecemos que ese espacio exista, agradecemos la presencia de ustedes acá. Y cualquier cosa se pueden comunicar entonces con las mujeres de Tras la Sierra al teléfono que nos acaban de pasar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicas. por todo. 3544 410564. Muy bien. Llamen, prueben, Prueben. acérquense. Vengan a charlar un rato, aunque sea. Retomar esto de la conversación, ¿no? Vuelvo a traer a Rita Segato acá. Ella decía la importancia de encontrarnos y conversar, cómo se ha perdido este espacio de conversatorio, ¿no? Y está bueno recuperarlo a través de las mujeres. Tenemos un hilo conductor que tiene que ver con esto que decías vos, Moni. Todas vivimos en algún momento de nuestras vidas una situación de violencia. Ese es un hilo que nos ata, que nos une entre todas. Sí. Lo importante de encontrarnos, conversar, abrirnos, escuchar a la otra. Darse escucharnos. cuenta, el darse cuenta sobre todo, ¿no? Y una cosa que para mí es muy importante, que esto no es una guerra de mujeres contra varones, para nada, todo lo contrario, es la forma de encontrar que cada uno de nosotros seamos valorados como personas. Y vuelvo a citar el caso de Claudia, que ahí sí se llegó a ese extremo al que no debería llegarse, jamás. Porque nadie es propiedad de nadie. Exactamente. Así que las esperamos para ayudar a la familia de Claudia
miércoles, jueves y viernes, tribunales de Villa Dolores a partir